nombre de la Voz de la Esperanza, te extendemos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Indudablemente somos bendecidos al tener la libertad de estudiar la palabra de Dios. Y somos bendecidos con la compañía de nuestros hermanos y hermanas alrededor, del mundo entero. Si te has unido por la televisión, por audio o por las redes sociales, te agradecemos por acompañarnos. Y recuerda, comparte esta lección con tus familiares, con tus amigos y vecinos. Así es. Además, Omar, somos bendecidos con mensajes animadores que recibimos cada día, ¿no es cierto? Claro. Son muchísimos y quisiéramos poder mencionarlos a todos, pero les enviamos nuestro, fraternal saludo. ¿Sabes? Cuando escribes comentarios positivos sobre estos estudios en las redes sociales, alientas a otros hermanos y hermanas que como tú se unen para estudiar la Biblia. Amén. Oramos por cada uno de ustedes. Y antes de dar inicio, pidamos a Dios por su bendición y la sabiduría celestial. Padre que moras en los cielos, gracias por este privilegio de encontrarnos con nuestros amigos y poder abrir las Sagradas Escrituras y estudiar en forma mancomunada las verdades que tú tienes para nosotros esta semana. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludamos hoy a la hermana Flor Querales. Nos escribió desde Venezuela diciendo: los oigo siempre, nos encanta cómo explican la lección. Soy adventista hace algunos años y agradezco a Dios por la Voz de la Esperanza. El Espíritu Santo les siga guiando en sabiduría y en el amor que hacen llegar con sus palabras. Amén. Nos llena de alegría recibir su mensaje, hermana Flor. Amén. Reciba nuestro caluroso saludo. Y saludamos a nuestros hermanos y hermanas en todo el gran país de Venezuela. Entre la incertidumbre y la esperanza, la Iglesia Adventista en Venezuela continúa firme en la fe. Amén. Inmersa en oración y concentrada en misión de servicio. Dios les fortalezca cada día, hermanos. Amén, amén. Iniciemos entonces nuestro estudio de la lección número 2 para el 11 de abril, titulado Conociendo a Dios. La pregunta es, Omar, ¿será realmente posible conocer a Dios? ¿Cómo obra Satanás para dañar nuestro conocimiento de Dios? Bueno, otra pregunta, ¿acaso Adán y Eva realmente conocieron a Dios? Cristo los visitaba todos los días. No podemos comprender a Dios en toda su gloria y por supuesto su majestad. De hecho, Dios está tan lejos de nuestra limitada comprensión como los cielos de la tierra, pero Él nunca está lejos de nuestro corazón. Sin embargo, la Biblia insiste en que sí podemos y debemos conocer a Dios. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tener una comprensión clara del carácter de Dios es fundamental. Sí lo es. Para tener una relación sólida con Él. Por esta razón, hermano, hermana, esta semana analizaremos detenidamente lo que la Biblia nos revela sobre el carácter de Dios. Elena G. de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, dice: el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter
ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Suena imposible describir a Dios adecuadamente. Lo único que podemos hacer es señalar lo que la Biblia dice sobre Él. Y aunque en este mundo nunca llegaremos a conocer plenamente el maravilloso carácter de Dios, debemos orar para que a medida que aprendamos más sobre Él, profundicemos nuestro amor y comprensión por Él. Nuestra meta es acercarnos más a Dios para poder reflejar su amor y su carácter a los demás. Recordemos algo interesante. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, creía que los dioses eran inalcanzables porque su morada no estaba entre los mortales. Sin embargo, Daniel lo contradijo, declarando en Daniel 2:28 que aunque Dios está en el cielo, Él nos revela secretos. Entonces, la Biblia nos transmite un mensaje paradójico sobre el conocimiento de Dios. Él está lejos y a la vez cerca. Jeremías 23, del 23 al 24, así lo afirma. Esta tensión dinámica se presentó en el relato de la creación, demostrando la simultaneidad de la lejanía y la cercanía de Dios. Otra verdad incuestionable es que el creador del universo es también nuestro Salvador. Génesis 3:15 lo afirma. Esta manera de pensar fundamental contiene una lección importantísima en cuanto a nuestra respuesta de adoración al poderoso, al grandioso Dios. O sea, Él no solo nos creó y al universo, sino que también es el Dios accesible, amoroso, que descendió en carne humana para estar con nosotros. Definitivamente, un conocimiento práctico y viviente de Dios nos conduce a la vida eterna. Ahora, claro es, Nesí, que no hay salvación en solo conocer a Dios. No, sino todos estamos viviendo la dolce vita, pero tampoco puede haber salvación sin conocerlo. Lo que sí es cierto es que en el día final aquellos que despreciaron el conocimiento esencial serán rechazados por Dios. Hermanos, no queremos hacer parte de ese grupo o ser parte de ese grupo de personas. De ninguna manera. No. Pero la gran noticia es que el Rey del universo nos da la oportunidad y Claro nos invita a conocerle. Podemos hablar con Él en oración, podemos interactuar con Él en cualquier momento, podemos pasar tiempo con Él, tanto en calidad como en cantidad. Dios siempre está ahí y nos tiende su mano. Él desea que vivamos en una relación cercana con Él. Amén. Bien, analicemos el estudio del domingo 5 de abril titulado Una percepción más clara acerca de Dios. Bueno, la Biblia describe a Dios coherentemente. Lo presenta como un ser que solicita justicia y, santidad, pero que se ofrece a sí mismo para salvarnos. Amén. Permitiéndonos conocerle profundamente, pagar el precio de nuestra culpa. Cada página de la Escritura desvela la cortina que separa nuestro mundo visible de lo invisible. Así es, la Biblia nos muestra de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos permite ver cómo Dios es y nos revela que Dios está al control. Hermano, hermana, desde Génesis hasta el Apocalipsis, leemos sobre el único Dios verdadero, el que se identifica a través de la Biblia y de Jesús, Dios encarnado. Veamos algunos ejemplos de cómo la Biblia revela a Dios. Por ejemplo,
Job capítulo 1 versículo 12 declara su omnipotencia. Isaías 46 versículos del 9 al 10 expresa su omnisciencia. Su justicia se define en Isaías 30, 18 y su misericordia en Deuteronomio 7, 9. Y que de su bondad y paciencia, eso lo vemos en Romanos capítulo 2 versículo 4. También su sabiduría se describe en 1 Corintios capítulo 2 versículo 7. ¡Ay, su bendita gracia! Está explicada en 2 Corintios 12, 9. Y Mateo 6, 14 declara su inmenso perdón. Hay innumerables versículos que nos dan abundantes razones para conocer a Dios y tener una relación duradera con Él. Claramente, cuanto más conocemos a Dios y cómo Él es, más lo amamos y deseamos tener una cercanía permanente con Él. Ahora, tristemente, Satanás siempre busca desfigurarlo, inculcándonos ideas falsas y erróneas. Oh, cuántas veces me ha pasado por la cabeza. Recordemos que Lucifer fue el primero en cuestionar el carácter de Dios en la eternidad pasada. Y eso mismito condujo a la mayor batalla en la historia del universo. Pero Lucifer fue derrotado y echado del cielo y llegó a ser Satanás, el enemigo paupérrimo de Dios. Ahora, la caída de Lucifer inició en el cielo. Lo vemos en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Pero obviamente esa caída precedió a la caída del hombre en esta tierra. Satanás buscó tentar a todos los seres creados por Dios del universo. Ahora, al crear a Adán y Eva, Dios conversaba diariamente con ellos en el Edén, sí. Les explicó todos los eventos que ocurrieron en el cielo, les precavió de que Satanás y sus ángeles se proponían a perjudicarlos. Sin embargo, quizás Adán y Eva esperaban que Satanás apareciera como un ángel poderoso y sintieron que estaban preparados para enfrentarlo y rechazar sus tentaciones. Pero las sutilezas de Lucifer nunca imaginaron que se disfrazaría como serpiente para engañar a Eva como el primer médium espiritista. Ahora, leamos en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente fue presentada como una criatura astuta. La palabra astuto, arum, en el original, se usa pocas veces en la Biblia para indicar una tendencia desfavorable de carácter. En sí, la palabra significa ser diestro, ser hábil. Ahora, Omar, ¿por qué será que Dios permitió que Satanás tentara a la primera pareja? Es algo impresionante. Impresionante. ¿No? La prueba fue permitida para probar su lealtad y amor a Dios. Era, esencial para su desarrollo espiritual y formación del carácter. Yo veo que si Adán y Eva hubieran salido
indemnes de la prueba, hubieran gozado de felicidad eterna. Claro. Pero notemos, Dios no permitió que Adán y Eva fueran tentados por encima de su capacidad para resistir. Esto lo podemos verificar con 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Cierto. Dios no permitió que Satanás se les acercara con apariencia divina o en cualquier otro lugar, solo en ese árbol. Y así lo verifica Primeros Escritos. Tremendo, en verdad. Bueno, por esa razón, Satanás tomó la forma de un ser muy inferior a Dios y al ser humano. Al permitir que Satanás usara como medium un mero animal para persuadir a Adán y Eva a quebrantar la orden divina, seguramente la pareja quedó doblemente sin excusa. Pero Satanás se dirigió a Eva con aparente inocencia, pero lleno de refinada astucia. Y fíjate en sí que las religiones paganas, muchas de ellas se han dedicado a deificar los animales, como el sapo, el hipopótamo, las víboras, todo. O sea que Satanás es el originador de esa idea, esos medios. Se ha debatido si la frase debiera traducirse ¿no comeréis de cada árbol del huerto? Como diciendo que había otros árboles de los cuales no podían comer. O si fue tal vez una afirmativa, no comeréis de ningún árbol del huerto. El hebreo permite ambas traducciones, lo que encierra cierta, ambigüedad. Satanás buscó que sus palabras fueran indefinidas y ambiguas. Su intención era obvia. Claro. Sembrar duda en la mente de Eva en cuanto a la fraseología, al significado exacto de la orden divina. Y Satanás hace lo mismo hoy día. La lección pregunta, ¿cómo se tergiversa el carácter de Dios en nuestro mundo? ¿Y cómo podemos nosotros tergiversar su carácter ante los demás? ¿Podrías comentar? Bueno, se tergiversa cuando se introducen falsas doctrinas, falsas interpretaciones, cuando se cambió el sábado por el domingo, cuando se dijo que hay una parte del cuerpo o del alma que es un mini Dios que siempre sigue viviendo. Eso se deshonra el carácter de Dios. Claro. Pero hay algo peor, Nesí. A ver. Cuando nosotros sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Y filosofamos de la boca para afuera y luego lo ofendemos, rompiendo sus estatutos y su deseo para nosotros. Y los demás lo ven, claro. ¿no? Tremendo. Hermano, hermana, la guerra entre el bien y el mal busca denigrar a Dios. Enfócate en su palabra. Amén. Su justicia es amor incorporado a la realidad. Cuando te acercas a Dios tienes vida. Tremenda lección. Así que no creas las mentiras. Amén. Abraza y vive la verdad. Continuamos con la parte del lunes. 6 de abril se titula Dios es santo. Qué hermoso, ¿eh? Amén. Santo, Kadosh. Tu compañía nos llena de gozo, estimado. Amén. Recuerda, no retengas este conocimiento. Si estás en las redes sociales, comparte este estudio con tus contactos e invítalos a suscribirse al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Amén. También te queremos agradecer cuando tú nos apoyas con tus oraciones, Amén. con tus ofrendas. Y ahora que tenemos el repaso corto de todos los días, gracias por sintonizar en tu itinerario tan ajetreado. Así es. Ahora te pregunto, ¿qué piensas cuando oyes la palabra santo? Bueno, Omar, las imágenes de santidad que existen en la cultura contemporánea, tienden a reflejar paradigmas. No santo, sino santulón. A menudo presentan a Dios y el cielo como blanco y estéril. Sí, como una sala de hospital que ha sido perfectamente desinfectada. Y con ojos azules. ¿Pero es eso la santidad? No. Si puedes escribir tu comentario, hermano, hermana, dinos, ¿cómo explicas tú
la santidad. Es interesante que cuando se encarnó Cristo, no eligió una raza blanca, ni de ojos azules, ni rubia. Eligió una raza semítica y que Tremendo, ¿no? vemos que la descripción que se da de él no es el color de piel que desearían muchos racistas. Ser santo es más que ser una persona moralmente buena. Cierto. La santidad no es una palabra utilizada con frecuencia en nuestro lenguaje cotidiano. Sabemos que el sábado es un día santo y que Dios es santo, pero nuestra vida diaria carece de santidad. Sin embargo, hermanos, si te pusieras a investigar los atributos que se asocian frecuentemente al carácter de Dios, descubrirás que la santidad es fundamental para la esencia de Dios. Bien, pero la pregunta es, ¿qué significa esto en realidad? Entendamos, hermanos. Cuando la Biblia describe a Dios como la personificación de la santidad, eso significa que Él está completamente libre de maldad y pecado. O sea, Dios es 100% bueno, de principio a fin. En este sentido, la santidad de Dios es el fundamento de todos sus demás atributos. Veamos algunos ejemplos de sus atributos. El amor de Dios es santo. Es un amor completamente libre de egoísmo y motivos egocéntricos. La justicia de Dios es santa, porque emana de su naturaleza, pura y perfecta. Asimismo, la omnisciencia de Dios, o sea, su conocimiento absoluto, es una omnisciencia santa, lo que significa que Él está libre de malas intenciones o influencias. ¿Acaso confiarías en un Dios omnisciente si no fuera santo? Creo que más bien le tendríamos miedo, pavor, terror. Por último, consideremos el atributo de la omnipotencia de Dios como ser todopoderoso. Su omnipotencia es santa. Imagínate a un Dios omnipotente pero no santo. Sería un tirano, poderoso, malvado, capaz de hacer todo lo que se le antoje, pero carente de pureza moral, rectitud o bondad intrínseca. Y esto lo vemos en los líderes del mundo. Aparentan ser una cosa y con sus hechos son otra cosa. Entonces, la santidad de Dios es el atributo divino que nos permite amarlo de verdad y adorarlo, porque Él es bueno. ¿Saben? Sí, podríamos afirmar que, la santidad es quizás la característica más importante para comprender el carácter de Dios. Amén. Y claro, quizás también sea uno de sus atributos más incomprendidos. Bueno, al estudiar la Santa Biblia, vemos cómo la presencia de Dios provocó en diferentes personas reacciones intensas de temor reverente, de asombro, de profunda transformación. Ante su santidad, el ser humano manifiesta paz, gozo, seguridad, humildad, arrepentimiento y definitivamente adoración. Piensa en algunos personajes bíblicos, sí, como Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan. Ellos estuvieron en la presencia de Dios. ¿Y cuál fue su primera reacción? Se quitaron sus sandalias. Amén. Se cubrieron el rostro. Claro. A veces vemos que cayeron como muertos a sus pies. Por ejemplo, el apóstol Juan en visión vio a los 4 seres vivientes de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, que no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Hay himnos sobre eso. El que era, el que es
y el que ha de venir. Amén. Y Elena G. de White tuvo su primera visión a los 17 años de edad, en 1844. Oh, Su ministerio profético se extendió por 70 años hasta su muerte en 1915, a los 87 años de edad. Es interesante que cuando ella entraba en visión, a menudo exclamaba, Santo, 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 y a veces repetía, Gloria, Gloria, Gloria. Creo que le parecía que era la mejor manera de describir lo que veía. bueno, pero si hoy en día usamos esas palabras a menudo en la iglesia, Algunos ya nos ponen una critican. etiqueta, Bueno. pero la señora del Señor lo usó. Ahora, la santidad de Dios es incompatible con nuestra fragilidad humana. ¿Cierto? Ningún ser humano que vea el rostro de Dios puede vivir, porque somos materia que ha estado sumida en el pecado. O sea, si lo viéramos directamente nos resultaría letal, no por malicia divina, sino por la magnitud de su santa gloria. La lección pregunta, ¿cómo te inspira este conocimiento? ¿De qué manera te desafía saber esto con respecto a tu propio carácter? Te hago estas preguntas a vos, a ti. Bueno, ¿qué dices tú? Omar, somos seres humanos, somos pecadores, Claro. somos imperfectos, somos impuros. Sí, es cierto. En contraste, Dios es pura santidad. Sí, es cierto. ¿No es cierto? Y si deseamos acercarnos a Dios para relacionarnos con Él, debemos reconocerlo como santo. Ahora, saber que Dios es santo, lógicamente me inspira a una vida mejor, de reverencia, de transformación, de búsqueda de pureza, Claro. de emular lo que Es cierto. Cristo ha hecho en mi vida. Me motiva a reflejar el carácter santo de Dios en todo lo que hago y digo. No tratar de ser un santulón, impresionarlo a Dios, porque Él no se lo puede impresionar, sino vivir cual Él. Amén, amén, Dios nos invita a ser puros y santos como Él. amén. Hagamos lo posible para ser instrumentos humanos consagrados a Él. Así sea. Leo del libro Conflicto y Valor, página 359. Así como Dios es santo en su esfera, el hombre caído por medio de la fe en Cristo debe ser santo en la suya. Tremendo, hermano, hermana, estamos en un proceso de santificación en el que Dios nos moldea así es. cada día y nos transforma para su gloria, para nuestro bien y para que indudablemente un día podamos estar y entrar delante de su presencia, viviendo con Él por toda la eternidad. Bien, examinemos el estudio del martes 7 de abril, titulado Dios es amor. Tal vez las palabras más famosas de la Biblia y del universo. Pastor Grieve, le llamo para informarle que cambié otra vez de apellido. Me llamó alguien. Quedé estupefacto. Ya era la cuarta vez que esta señora adoptaba el apellido de un hombre sin casarse con él. Cierto, wow. Hoy día parece que el amor se ha instrumentalizado en todos sus relieves. Tristemente, el intercambio de parejas y el adulterio está proliferado y lo podemos ver en el mundo encumbrado del cine, el teatro y de la política. Hay una rapidez en acortar los protocolos y el sentido moral y lo glorifican. Y lo impresionante es que la gente actúa como que nada pasa, les patina. Cuán cierto. El filósofo y teólogo cristiano Agustín de Hipona decía que la única medida del amor es amar sin medida, pero esa medida recae hoy en dimensiones muy plásticas. Esa plasticidad genera un facilismo en la empatía, una cosificación en las emociones, donde la mercancía del amor
es un sustrato del placer. Impresionante. Te pregunto, hermano, hermana, ¿cómo demuestras que amas a alguien? ¿Con un abrazo? ¿Con un anillo de oro? Te estoy hablando del tipo de abrazo en el que te llenas de la persona a quien abrazas y en el que llenas a esa persona con tu amor, no con morbosidad. ¿Hace cuánto tiempo que no das un abrazo sincero, un abrazo cariñoso de amor? Ahora, es normal usar la palabra amor para describir el carácter de Dios y su expresión tan altruista. Eso ocurre porque la Biblia declara la identidad de Dios. En 1 de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Juan no dijo, Dios es amoroso, dijo, Dios es amor. O sea, el amor es su carácter, su esencia, la naturaleza de su ser. Dios no solo siente amor, Él es la definición de amor. Muchos visualizan a Dios con una imagen que surge de su propio acerto humano del amor, que tristemente siempre es distorsionado, imperfecto. El libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 212, dice: por la desobediencia se pervirtieron las facultades del ser humano y el egoísmo reemplazó al amor. Definitivamente nuestra definición de amor debería estar moldeada por quién es Dios y lo que Él revela sobre sí mismo en su palabra inspirada. En tu devoción personal, lee 1 de Juan 4, del 7 al 19. Estos versículos expandirán tu comprensión del amor de Dios. El verdadero amor se origina en Dios. Y los que procedemos de Dios manifestamos el amor que proviene de nuestro Padre Celestial. O sea, Omar, esa cadena dorada del amor liga nuestros corazones con vínculos amistosos y también nos une a Dios, logrando una conexión perfecta, testificando del amor de Dios que no puede ser controvertido. Ahora, quien dice conocer a Dios pero no ama a su prójimo vive una mentira. Cierto. Es imposible llegar a conocer a Dios sin amar a nuestros semejantes. La prueba decisiva de que a una persona que no ama le falta el conocimiento de Dios se encuentra en la frase Dios es amor. Así es. El que no ama no está familiarizado personalmente con la cualidad fundamental de la naturaleza de Dios. El apóstol Juan llegó al cenit de la creencia cristiana con su sencilla y sublime afirmación. Así es, la frase Dios es amor es una revelación, porque nunca podríamos descubrirlo por nosotros mismos. Claro. Esta revelación es de importancia suprema para nuestro bienestar. Entendamos esto. Saber que Dios es espíritu es importante, pero no explica la posibilidad de que disfrutemos de relaciones felices. Saber que Dios es luz satisface nuestra inteligencia, nuestro conocimiento intelectivo, pero no expresa el modo práctico que experimentamos vivencialmente con Dios. Sin embargo, cuando conocemos que Dios es amor, el temor es reemplazado por la seguridad. Amén. Y confiamos en nuestro Padre Celestial porque sabemos que Él cuida de nosotros. Conocer que Dios es amor implica que no ha existido ni existirá un tiempo cuando Él no ha sido o no será amor. Su naturaleza, hermanos, nunca cambia. El amor ha sido su cualidad dominante y continuará siendo en el futuro eterno. Amén y amén. En verdad, la mayor expresión del amor de Dios se revela en el don de su Hijo a este mundo. Dios podría haber negado esa bendición a la humanidad, pero debido a su amor magnánimo, fundamental, supremamente altruista, Él envió a Jesús a la tierra para que pudiéramos elegir libremente responder a su amor. Además de reparar la brecha que el pecado había creado entre nosotros y Dios,
Jesús vivió para mostrarnos el carácter perfecto del amor de Dios. La lección nos da una tarea interesante, que leamos 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8, y que en cada caso reemplacemos la palabra amor por Dios. ¿Lo probamos en este momento? Claro. Bueno, Dios es sufrido, es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, no se envanece, Dios no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dios no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. ¡Wow! Maravillosa forma de verlo, ¿no es cierto? Dinos, hermano, hermana, ¿cómo amplía tu comprensión del carácter de Dios al leer estos versículos de esta manera? Si estás en las redes sociales, escribe allí tu comentario. Seguimos con la parte del miércoles 8 de abril. Se titula Dios y la creación. Gracias por acompañarnos, hermanos. Dinos, ¿ya has compartido este estudio? Hazlo para que tus amigos y familiares reciban la bendición de estudiar la Biblia. Así sea. Y comparte también los segmentos cortos que grabamos diariamente. Duran entre 4 a 6 minutos. Son breves, se adaptan a tu apretada agenda. Claro que sí. Bueno, Mar, recuerdo cuando me bauticé a los 12 años de edad. Y bueno, mis padres me regalaron mi primera Biblia como una persona adulta ya bautizada. Yo había tenido muchas otras Biblias, pero esta era especial. Claro. Hermosa, con tapa de piel, tenía la dedicatoria especialmente para mí. Y con cuidado recuerdo que entré al libro de Génesis y allí estaban las palabras inolvidables. En el principio, Dios. En hebreo la palabra Dios en ese primer versículo es Elohim. Esa palabra puede usarse para referirse a dioses falsos, pero cuando se refiere al único Dios verdadero, describe a un creador todopoderoso Amén. Y omnipotente, ruiseñor de toda la creación, el Dios trascendente que está más allá de nuestra comprensión, pero que tiene el control de todas las Gloria cosas, a Dios. animadas e inanimadas. La palabra Dios está en plural. Dios es tan poderoso que logra crear simplemente con su voz. Maravilloso. Pero al avanzar al capítulo 2 de Génesis, aparece un nombre diferente para Dios, Yahweh. Este nombre se relaciona con Elohim. Yahweh Elohim. Es interesante. Es el mismo Dios todopoderoso y omnipotente, pero el nombre Yahweh es más personal, a menudo utilizado para enfatizar que Dios se relaciona con su pueblo creado. Connota las ideas de cercanía y existencia. O sea, el nombre Yahweh está etimológicamente relacionado, con el verbo haya, que significa ser. Se refiere al Dios que existe, que es para nosotros, descendiendo a la tierra, hablando con los seres humanos y caminando con nosotros. Que es un Dios personal. Amén. Si comparamos los relatos de la creación entre Génesis 1 y 2, notamos diferencias y similitudes. En el primer relato, Dios creó a los seres humanos a su imagen y les habló solo 2 veces y en forma general. Sabes, hermano, en el segundo relato, Dios creó al hombre moldeando la arcilla, el material de su creación. Lo hizo personalmente y le infundió su aliento de vida, ruaj. En el primer relato de la creación, Dios habló a los seres humanos, pero no se registra ninguna respuesta humana. En cambio, en el segundo relato, Dios habló personalmente con los seres humanos y ellos le respondieron.
En Génesis capítulo 2, por ejemplo, podemos imaginarnos a Dios arrodillándose, concentrado en su diseño divino para formar al primer ser humano del polvo de la tierra con sus propias manos. Leamos Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es un Dios que se allega tan cerca que sopla en las fosas nasales de Adán su aliento de vida. Entonces, ese nombre, Yahweh, presenta una imagen más íntima de Dios. Ahora, es interesante notar que Moisés utilizó ambos nombres, Elohim, y como algunos lo dicen, Yahweh o Yahvé, en los dos primeros capítulos de la Biblia, para describirnos las dos características de Dios. En verdad, el contraste entre los dos relatos paralelos de la creación tiene como objetivo resaltar la gloriosa paradoja de Dios. El poderoso Dios de la creación que formó el universo es simultáneamente el Dios personal de la salvación que se relaciona con los seres humanos. ¡Qué verdad hermosa y maravillosa! En esos dos primeros capítulos de la Biblia vemos la trascendencia de Dios como Elohim y su inmanencia, su cercanía hacia nosotros como Yahvé o Yahweh. ¿No crees, hermano, hermana, que es maravilloso que podamos reflexionar sobre estos aspectos del carácter de Dios? Su control absoluto sobre todo y su cercanía hacia nosotros. Como dijo Pablo a los atenienses en el Areópago en Hechos 17, del 27 al 28, y lo parafraseo: Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es primordial que busquemos una imagen clara y equilibrada de Dios, basada en lo que la Biblia nos dice sobre su carácter, para crecer en nuestra relación con Él. Por eso es importante leer todas las partes de la Biblia en lugar de centrarnos en una sola sección. ¿Saben? Sí, en verdad, cuanto más aprendamos sobre el carácter de Dios, más aprendemos a amarle. Claro que sí. En Job capítulos 36 y 37, Elihu describió algunos atributos de Dios: hacedor, grande, poderoso, sabio, justo. En los capítulos 38 al 39 de Job, Dios declaró su omnipotencia. En el versículo 4, Dios preguntó a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y procedió a explicar detalladamente su potestad y autoridad creadora. Dios trajo todo visible e invisible a la existencia desde la nada. Así fue. Estimados, o sea, Dios creó sin utilizar materiales preexistentes. Wow. Esto representa el poder supremo, eterno, incomparable del Creador para dar existencia, para ordenar y gobernar el universo por medio de su voluntad y su palabra. Milagroso, en verdad. Hermano, hermana, sometamos y esforcemos nuestra mente. Así es. Honremos a Dios. Elena G. de White, en la revista Review and Herald de noviembre 9, 1886, escribió: el pensamiento de que estamos en el mundo de Dios y en la presencia del gran creador del universo guiará nuestra mente a campos más amplios y elevados para la meditación que lo que puede lograr cualquier historia ficticia. Es nuestra oración que contemples este gran tema, que tu mente se llene de admiración hacia Dios, tu Creador. Pasemos al estudio del jueves 9 de abril, titulado
Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerdo cuando la hermana Elisa se me acercó y me preguntó: Pastor Grieve, tengo una nueva vecina y me gustaría hablarle de Dios. ¿Con qué tema cree usted que yo debiera empezar? Bueno, le dije: hermana Elisa, la mejor manera de conocer a Dios es a través de Jesús. Amén. Él es quien revela el carácter y el amor de Dios. Seguramente. La Biblia nos dice que Jesús no solo refleja a Dios, sino que lo revela. Amén. ¿Sabes, hermano? Hay un sinnúmero de textos bíblicos que explican esta verdad. Pero la lección resalta la sencillez de Juan 14:9, donde Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, para aumentar nuestro conocimiento sobre cómo es Dios, debemos contemplar a Jesús, sus palabras, sus acciones, su forma de ser, su gran amor por la humanidad manifestado en su sacrificio y resurrección. En el manuscrito número 17, 1894, Elena G. de White escribió: veo en Jesús todo lo que es hermoso, todo lo que es santo, todo lo que es elevador y puro. Entonces, ¿por qué he de querer abrir mis ojos para ver todo lo que es desagradable? Por la contemplación somos transformados. Contemplemos a Jesús y consideremos la hermosura de su carácter, y contemplándolo seremos transformados a su semejanza. El magistral primor de la Biblia radica en que Dios nos ha dado 4 perspectivas valiosas sobre la vida de Jesús, para que podamos tener una idea completa de quién es Él. ¿Cuáles son? Los 4 evangelios. Veamos. Por ejemplo, en Mateo, que fue escrito por un judío para judíos, vemos a Jesús como el Mesías tan esperado que cumplió las promesas escritas por los profetas en el Antiguo Testamento. En Marcos, vemos a Jesús practicando una vida activa de servicio y sacrificio. Él siempre pensaba en los demás y siempre respondía conforme a la voluntad de su Padre. En el Evangelio de Lucas podemos leer sobre cómo Jesús se sentía con su perfecta humanidad y compasión. Y claro, en Juan vemos al Hijo de Dios encarnado y recibimos la invitación para creer que Jesús es quien dice ser, para que nuestras vidas espirituales sean renovadas. Dinos, hermano, hermana, ¿qué evangelio has leído recientemente? ¿Qué resalta sobre ese evangelio que leíste? Si estás en las redes sociales, escribe tu comentario. Es interesante que, aunque los 4 evangelios abordan el mismo tema, no lo presentan exactamente de la misma manera. Lo ven de diferentes ángulos. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 25, se explicó lo siguiente: cada escritor tuvo su propia experiencia y esta diversidad amplía y profundiza el conocimiento que es presentado para suplir las necesidades de diversas mentes. Ahora, en Mateo capítulo 1, versículo 23, se le dio un nombre específico a Jesús: Emmanuel. La transliteración griega del hebreo Immanuel quiere decir con nosotros Dios. El Hijo de Dios no solo vino a vivir entre nosotros, vino también a identificarse como Dios con la familia humana. Emmanuel no era tanto un nombre personal, sino un título empleado para describir la misión de Cristo. Y en forma maravillosa, en Mateo 28:20, Jesús aseguró: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, claramente las Escrituras hacen que la presencia de Cristo sea una realidad para cada humilde creyente. Alabado sea Dios, ¿no es cierto?
Él es merecedor de toda honra. Ahora, tomemos un momento para agradecer a Dios por lo que ha hecho y hace por nosotros. Amén. Oremos. Padre que moras en los cielos, gracias por el sacrificio cruento de tu Hijo amado por nosotros. Amén. Ahora sentimos que hemos sido perdonados. Gracias, Señor, porque siempre tu Hijo intercede por nosotros. Y gracias por lo que seguirás haciendo por nuestra vida, nuestros deseos, nuestros ideales. Amén. Y nuestras metas. Y esto lo pido y lo agradezco en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Wow. Solo hemos deslucido la superficie de este grandioso tema, sí. el carácter de Dios. Indudablemente, Dios es más grande, más increíble de lo que podemos comprender. Y seguiremos aprendiendo sobre Él por toda la eternidad. Por mientras, Dios nos llama a reflejar su carácter. Para lograrlo, necesitamos conocerlo. Y aunque nuestros ojos humanos pecaminosos a menudo malinterpretan sus caminos santos y perfectos, Él nos bendice a través del estudio de su palabra, la Biblia. Así de sorprendente es Dios. Amén. Qué hermosa lección, ¿no es cierto? Así es. Recapitulemos lo que hemos estudiado. Número 1. La Biblia ofrece la imagen más verdadera y coherente de Dios. Número 2, los atributos de Dios, amor, justicia, omnisciencia, omnipotencia, todos comprueban que Dios es santo. Número 3, el verdadero amor se origina en Dios. Número 4, como creador Dios formó el universo, pero es Dios personal, pues se relaciona con nosotros. Y número 5, la mejor manera de conocer a Dios es contemplando a Jesús. ¡Wow! Maravillosas enseñanzas. ¿En serio? Continuaremos avanzando con los estudios de este trimestre. La próxima lección se titula Orgullo versus humildad. Te invitamos a conectarte nuevamente por este mismo medio. Amén. Que juntos sigamos creciendo, espiritualmente. Además, no te pierdas el tema del Pastor Grieve. Este viernes se titula Los tatuajes. Bueno, es un tema controversial. Sí, si tú tienes un tatuaje, no te sientas mal. Lo has hecho sin haber visto este tema. O sea que no se te juzgará por lo que no sabías. Estimado, Dios ama a todos, los que tienen tatuaje o no. Pero es importante delinear la problemática de imprimir alguna señal en nuestro cuerpo. Maravilloso, no te lo pierdas porque todo va a estar basado en las Sagradas Escrituras. Te instamos, hermano, hermana, a compartir estos estudios con tus contactos. Amén. Por las redes sociales. Y si deseas saber más sobre el ministerio La Voz de la Esperanza, visita nuestra página lavoz.org. Gracias mil por tu apoyo financiero. Gracias mil por tus oraciones. Estimados, gracias a todas estas cartas, todos tus mensajes, nos animan a seguir adelante. Claro que sí. Y tú sabes que este ministerio tiene en los próximos meses grandes proyectos evangelísticos. Amén. Que vamos a cubrir partes de Centroamérica, partes de Sudamérica. Vamos a alcanzar alrededor del mundo almas que necesitan más del poder intercesor de Cristo. Que sea para gloria y honra Y de necesitamos proveerles materiales, Así es. Biblias, cursos bíblicos, consejería, y solamente tu apoyo incondicional es el que provee esas necesidades para Así estas es. personas. Ahora, a ti que siempre apoyas a este ministerio para que siga adelante, te digo, Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.